es un ex senador de la República Mexicana, que además es el actual presidente del Instituto de Administración Pública del Estado. ¿Se oye bien esto? ¿Sí? El día 8 de diciembre se festeja el Día del Administrador y tenemos un desayuno que además de tener una conferencia, vamos a hacer la premiación a los mejores alumnos de las universidades en cuanto a promedio de conocimiento académico se refiere. Esta premiación estará determinada por cada una de las universidades que al día de hoy están asociadas al colegio. Entonces es muy importante que tomen esto en cuenta porque tarde o temprano seguramente en el seno de sus universidades habrá alguna votación o algún proceso de auscultación para determinar quién será el estudiante de administración o de carrera de administración que salga o sea premiado. Y bueno, seguimos con ustedes presentes a través de las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter y en el blog del colegio. Además de nuestra página web, cualquier tipo de información, cualquier mensaje pueden dirigirlo ahí y nuestro secretariado se encarga de atender sus solicitudes y de contestar sus dudas o preguntas. Bien, para mí es un honor presentar a nuestro conferencista del día de hoy, el contador público certificado Fernando Vaz Ferreira. ¿Por qué un contador viene a hablarnos a los administradores? Porque el tema que le hemos pedido abordar tiene que ver con esta sinergia de la labor profesional entre administradores y contadores. A diferencia de lo que muchas personas piensan, los administradores no están divorciados de los contadores y los contadores no están divorciados de los administradores. Al fin y al cabo tenemos 2 años de servicio de tronco común en algunos programas académicos y la realidad es que en la vida profesional nuestro trabajo es complementario y él nos va a platicar de esto. Fernando Vaz Ferreira, a quien les pido un aplauso para darle una bienvenida. Es contador público certificado, fue socio durante muchos años del despacho Felicier Morín, es auditor de empresas privadas y públicas desde hace más de 23 años. Desempeñó actividades docentes a nivel de licenciatura y de maestría en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad del Valle de Toluca y en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca AC desde 1990 y fue su presidente en el periodo 1995-1997. Actualmente se desempeña como el auditor superior del Estado de México. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bien, pues lo primero que hace uno cuando va a dar una plática, una conferencia, algunas reflexiones, es acomodar bien el micrófono. Empieza a pelear con el micrófono, pero ya quedó listo. Bien, pues primero que nada agradecer al maestro Francisco Mijares Márquez la invitación a participar en estos eventos de conferencias, de pláticas, de intercambio de experiencias. Y él como presidente de los licenciados en la Administración del Estado de México, creo que ha llevado una labor muy importante en los últimos meses de este proyecto. Y bien, pues hablar de la sinergia, de los trabajos, de las convergencias que existen entre dos profesiones, no es nada sencillo. Sin embargo, quiero comentar que cuando estuve preparando el tema, pues me di cuenta más todavía de la capacidad, del profesionalismo que tienen ambas profesiones. Y
podría iniciar comentando que en términos generales las personas tenemos la necesidad de administrar qué, administrar tiempos, administrar personas, horas hombre, administrar recursos, es decir, ingresos, administrar gastos. Y eso se lleva al ámbito sí profesional, en empresas privadas, pero también al ámbito público. Se lleva al ámbito de nuestros hogares, de nuestras casas. Entonces la palabra administración cabe prácticamente en todos los lugares en que estemos nosotros presentes. Con el tiempo, la práctica de la administración se ha ido tecnificando, se ha ido afinando, se ha hecho más compleja, se ha hecho mucho más interesante, más certera. Y todo eso nos lleva a que en el ámbito laboral, como decía, pero también en el ámbito personal, todos tenemos que ordenarnos, poner en orden las cosas, tenemos que analizar las situaciones que se van viviendo, tenemos que, ya como contadores públicos, tenemos que registrar las operaciones o el día a día de una institución o el día a día de una empresa privada o el día a día de una persona profesional que se desarrolla de manera individual o junto con otros profesionistas para poder controlar a través de los registros contables. Y es donde ya se empieza a mezclar la parte de administración con la parte de la contaduría. Y una vez obtenido esa información, pues entonces viene la parte de los controles, de las evaluaciones, y entonces vienen las tomas de decisiones. Eso lo que esto que acabo de comentar es una introducción general y vamos a ir viendo poco a poco cómo se van ligando ambas profesiones, ambas actividades y también en nuestro ámbito de vida del día a día. El contador público aplica, es decir, refleja situaciones que llegan a mostrarse en un ámbito económico, maneja esa información y también tenemos la necesidad y la obligación de interpretarla. La contabilidad no únicamente se da en las empresas, también se da en las instituciones de cualquier tipo, con fines de lucro, sin fines de lucro, con fines sociales o con obligaciones que tenemos los servidores públicos. Y derivado de esa obligación que tenemos, bueno, pues se produce información, ya sea contable o ya sea de tipo presupuestal. No todos los que están aquí presentes necesariamente son licenciados en administración de empresas o licenciados en administración, y por eso quise plasmar el proceso administrativo. Tengo referencias de que dependiendo del autor, le van dando modificaciones al proceso administrativo, pero este es un esquema general donde hablamos de planeación, hablamos de organización, de dirección y de control. Ahora bien, en la parte de planeación se pretende ahí y se tienen que fijar los objetivos y crear las estrategias para poder alcanzar los objetivos fijados. Como una actividad de planeación se tiene que definir los problemas. Yo subrayé y encerré más bien en un círculo esa parte de definición de problemas. Yo les pediría que lo coloquen ahí en definición de problemas. Y también dentro de la planeación existe otra actividad que es cómo obtener los recursos necesarios para llevar a cabo lo que la estrategia fue definido para alcanzar y fijar los objetivos. La parte del proceso administrativo en la organización incluye la distribución de recursos y tareas. Ese concepto también lo encerré en un círculo para que ustedes lo tengan en su mente. Distribución de recursos y tareas. También la organización precisamente implica la creación de la estructura de cualquier organización. Así también el coordinar las actividades laborales.
En la parte de dirección viene la comunicación con los trabajadores, encerrado en un círculo, resolver los conflictos, subrayado también, y la ejecución, motivación y liderazgo. Y como parte del control, viene una actividad que implica muchas cosas: medir el desempeño y emprender acciones para mejorarlo. Pues aquí regresemos un poquito mentalmente a los que encerramos en círculo, a los que subrayamos. En planeación, subrayé definición de problemas. En cualquier actividad que desarrollemos, ya sea profesional o personal, una parte importantísima es la definición de problemas. Y quien en nuestra vida profesional o en nuestra vida diaria no define problemas. En la parte de organización subrayé la distribución de recursos y tareas, tanto en las empresas, en las instituciones públicas, privadas, lucrativas o no lucrativas, en nuestra propia vida diaria, en nuestra casa. Tenemos que distribuir los recursos de acuerdo a las tareas que cada miembro de la familia tenemos. En la dirección, la comunicación con los trabajadores. Pero vamos al ámbito personal, la comunicación con nuestra esposa, los que están casados, la comunicación con nuestros hermanos, la comunicación con nuestros amigos. Es decir, la parte de comunicación es una parte esencial en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, dentro y fuera del trabajo. Y también subrayé, dentro de la parte de la dirección, la resolución de conflictos. Mientras un conflicto no se lleve a buen término, entonces la inercia de trabajo, la inercia del caminar, no puede seguir de una manera agradable ni de una forma positiva. Luego entonces los resultados, donde ya medimos los desempeños para emprender acciones y mejorarlos, no se pueden mientras no se resuelvan los conflictos. En primera instancia, dentro del proceso administrativo, estos son algunos de los conceptos que quise destacar y que aplican, como dije y he estado comentando, no únicamente en el ámbito laboral, sino en cualquier tipo de ámbito. También estuve analizando el código de ética de los licenciados en administración de empresas y de los contadores públicos. Evidentemente hay muchos conceptos, sin embargo aquí seleccioné algunos de ellos que quiero destacar y entrelazar entre ellos. El Código de Ética de los Licenciados en Administración a nivel nacional, entre otros conceptos, maneja un apartado que habla de los principios éticos. Y uno de ellos es la unidad. ¿Y esto a qué se refiere? A que todos los licenciados en la administración tienen que trabajar y deben trabajar en equipo para el bienestar común de los propios licenciados en la administración, pero más aún, el resultado y consecuencia del trabajo a quien estamos elaborando el trabajo. Por otro lado, los contadores públicos, si sacamos la otra turbina, eso se relaciona con el último renglón que menciono ahí de parte de los contadores, que habla del comportamiento profesional. Eso tiene que ver con el cumplimiento de las leyes y el no desacreditar a la propia profesión. Y así lo dice, así está en el Código de Ética de los Contadores. Y entonces yo relaciono la parte de unidad con los licenciados en administración con el comportamiento profesional que así está definido de los contadores públicos. No se puede desacreditar a nuestra propia profesión, pero más aún a ninguna de las profesiones en ningún ámbito, excepto cuando estemos enojados. El segundo punto de los principios éticos de los licenciados en la administración habla del esfuerzo. Oye, pues yo siempre que trabajo me esfuerzo, ya por sí mismo el llevar a cabo una tarea laboral ya requiere un esfuerzo, pero en este punto en específico a lo que se refiere el principio ético de los licenciados en administración es al segundo esfuerzo. No estamos hablando de que en lugar de 8 horas trabajen 16, estamos hablando del esfuerzo
que llevo a cabo en el día a día, en el trabajo, en el trato con la gente, en los resultados que voy a entregar, en la investigación que tengo que hacer, en la profundidad del trabajo que estamos haciendo, etc. Ese segundo esfuerzo. En el fútbol americano siempre se habla del segundo esfuerzo aplicado a la vida laboral. Eso es lo que está pidiendo este principio ético de los licenciados en la administración. Los contadores públicos no encontré ningún concepto del segundo esfuerzo. Y ahora que estuve estudiando más a detalle estos principios éticos de licenciados en la administración, voy a hacer una sugerencia a nivel estatal y a nivel nacional de ese segundo esfuerzo que no únicamente los licenciados en la administración tienen ya establecido, sino yo creo que en los contadores públicos, por supuesto, pero en cualquier profesión debiera siempre estar pensando uno siempre en el segundo esfuerzo, en el ámbito laboral y en el ámbito de la vida también. El siguiente concepto habla de la honestidad. Honestidad, lo que todos entendemos, sin embargo, de repente son conceptos un poquito subjetivos y ahí lo vienen definiendo como el compromiso que adquiere el profesional licenciado en la administración en el trabajo que está haciendo y desde el momento en que se acepta un trabajo ya se vuelve un profesionista corresponsable con el resultado de su trabajo. Gracias por el lado. Entonces es responsable de las consecuencias de la presentación del resultado que esté presentando ante quien sea su cliente, ante quien sea su jefe, ante quien sea su superior, ante quien sean sus colegas, etc. A eso se refiere este concepto de honestidad. Y esa honestidad, pues evidentemente tiene que ser con el mismo profesionista, y al ser honesto con el mismo profesionista, con uno mismo, entonces ya el reflejo hacia la misma sociedad se va a dar de manera implícita. Cuando yo soy honesto conmigo mismo, lo demás se va dando de manera secuencial. Este punto de honestidad yo lo ligué con los principios éticos del contador público, hablando de la integridad. Ahí en integridad se manejan los conceptos de lealtad, de veracidad y de honradez. Entonces, son conceptos diferentes, pero que van en un camino paralelo. El siguiente concepto se habla de la calidad, y ahí se refiere a que efectivamente todos los trabajos que le sean requeridos al licenciado en la administración cumplan con los requerimientos de su cliente. Y entendamos cliente no aquel que me está pagando para hacer las cosas, entendamos cliente al que le tengo que entregar el resultado de mi trabajo. Entonces la calidad es cumplir con los requerimientos mínimos que esperan del informe, de la acción, de los materiales, de cualquier situación o de cualquier trabajo que esté desarrollando el profesionista y lo que esperan de ese trabajo. Es cumplir con los productos o con los servicios que están esperando derivado de ese trabajo. A eso se refiere la calidad en los principios éticos de los licenciados en la administración. Ahí también menciona el trato personal con la gente, también menciona el respeto que se tiene que tener con la gente y la educación. Pues todo eso implica el aspecto de calidad. Por otro lado, habla también del servicio. Es decir, el servicio que se tiene que hacer por parte de los licenciados, así lo dice su código de ética, debe ser con energía y con una intención definida. No es hacer por hacer las cosas. Tiene que ser con mucha energía, con ánimo y con una intención. Así está definido. Y eso yo lo pude ligar con el principio ético o el principio fundamental de los contadores en relación a la objetividad. Es decir, hacer los trabajos sin prejuicios, hacer los trabajos evitando el conflicto de intereses. Recordemos, para los que ya tenemos un poco de tiempo en el ámbito laboral, sobre todo en el aspecto de auditoría, ya sea auditoría fiscal, ya sea auditoría de estados financieros, ya sea auditoría de obra, ya sea auditoría inclusive de desempeño.
tenemos mucha información que regularmente es información delicada, es información confidencial de las empresas, es información confidencial de las instituciones, y ahí es donde tenemos que ser muy objetivos en el trato de esa información. Pero también dentro de la información que tenemos y que realizamos en un momento dado como auditores, específicamente en ese tema, tenemos que deslindarnos cuando exista una posibilidad cierta, una posibilidad real del conflicto de intereses. Es decir, yo no le puedo realizar estados financieros, o no le puedo realizar aspectos fiscales o aspectos presupuestales al director de finanzas, cuando el director de finanzas o es mi hermano, o es mi cuñado, o es algún tipo de parentesco, a cualquier nivel de parentesco. Entonces, ahí la objetividad yo la pude ligar con el servicio, en qué tiene que ser el servicio prestado, con qué intención se está prestando. Únicamente con el de obtener el resultado derivado específicamente del trabajo que se está haciendo, y que no tenga ninguna influencia, que no tenga ningún conflicto de intereses. Otro punto es la integración. Los licenciados en administración enfatizan mucho en la unificación de esta profesión, y en esa unificación buscar la mejor acción de las empresas, la mejor acción de las instituciones para que este país, México, esté administrado verdaderamente. Así lo están definiendo. Y yo lo ligué con los contadores en relación también al comportamiento profesional, es decir, el contador público tiene que hacer todas sus actividades y tiene mucho que ver con las leyes, o con normas, con leyes fiscales, con leyes normativas municipales, con leyes normativas estatales o con leyes normativas federales. Entonces tiene que estar apegado al cumplimiento de las leyes y no divulgar la información, a menos que la propia ley indique que esa información debe ser publicada en tal lugar o en determinada fecha. Y por último, uno de los conceptos de los principios éticos que los licenciados en administración mencionan es la excelencia. Y nada más dando algunos conceptos simples. Ya lo que se refiere a la excelencia en estos términos, se refiere al alto grado de desarrollo que tiene que tener el profesional al desempeñar su trabajo. Y esto cómo se logra, no únicamente con la preparación académica que se tuvo en la universidad en el momento de convertirse en licenciados en administración. Se refiere a que todos los meses del año debe haber una actualización permanente y, de ser posible, certificarse y estar renovando esa certificación. A eso se refiere la excelencia. Parte de estos eventos es parte de la excelencia que ustedes como profesionistas van adquiriendo. Y es una realidad. Antes se veía como muy lejano, porque no se actualiza, se empolva y lo veíamos así como un sueño. Hoy es una realidad. Después de que alguien 6 meses ya no se actualizó, ya no sabe qué pasó en este mundo, y entonces para resolver problemas se toman decisiones, a veces pudiendo ser decisiones equivocadas porque no fuimos actualizados. Y nadie nos va a actualizar. Cada profesionista es responsable de su propia actualización. En el ámbito de contadores, ligo esto con la diligencia y competencia profesional. Y es similar en los conceptos. Tenemos que ver qué habilidades, qué servicios, apegados a las técnicas y a las normas que nos hemos autoimpuesto en esta profesión, y también a la actualización anual. En el caso de los contadores, ese dato no lo tengo en los licenciados en administración, pero en el caso de los contadores tenemos que cumplir con cierto número de horas al año de capacitación. Y si no, entonces ya no cumplimos con eso y nos pueden dar de baja de la profesión. Y para los contadores públicos que están certificados, el número de horas al año de capacitación que debemos tomar es incrementado. Actualmente estamos hablando de más de 65 horas al año de capacitación para los certificados. Ahora bien, algunas de las actividades que los licenciados en administración y los contadores públicos vamos desarrollando, ahí van a ver dos lados donde los licenciados en administración
actualmente y ya desde hace algunos años participan directamente en la planeación estratégica de algún ente, sea público o sea privado. Eso yo no veo que los contadores públicos directamente podamos realizar una planeación estratégica de alguna empresa, de algún ente público. Yo creo que siempre se necesita ahí la parte especializada de los licenciados en administración. Por otro lado, el contador público, pues planeamos nuestra actividad, pero no en el plan, no en la actividad como un plan estratégico definido. Para eso nos apoyamos y es donde viene una interrelación directa con los licenciados en administración. Los licenciados en administración implementan los controles internos regularmente de empresas privadas, de empresas públicas, y el contador público tiene que estudiar y evaluar el control interno que el propio administrador está implementando. En el ámbito de contaduría se tiene que estudiar el control interno y se tiene que evaluar el control interno. Puede ser en dos sentidos: uno, para ver la operación de la propia compañía, si soy contador de una empresa; también si soy auditor interno de una institución o de una empresa, tengo que dominar lo que está pasando en el control interno para identificar esos puntos claves. Y si soy auditor externo, más aún, para realizar mis pruebas y muestras de auditoría, tengo que identificar los puntos importantes de control interno que sé que me pueden repercutir en un registro contable o en un mal manejo financiero de la empresa. Por otro lado, los licenciados en administración diseñan las organizaciones. Ahí no podemos entrar los contadores, no tenemos la capacidad, no tenemos el conocimiento. Pero los contadores también tenemos que estudiar, evidentemente, la organización que fue hecha, que fue diseñada por los licenciados en administración, porque al final de todo ese conglomerado de organización, de estructura, de funciones y de procesos que se llevan a cabo en las entidades o en las empresas privadas, en las entidades públicas, van a caer en un registro contable al final para una toma de decisiones. Y es donde viene toda esa interrelación de los contadores en una organización para ver cómo está estructurado. Y en algunas ocasiones es muy fácil a los contadores que critiquemos para qué pusieron ese proceso, no le veo sentido. Pero una vez que empieza la comunicación, que empieza a interactuar las dos profesiones, entonces se van abriendo esos conocimientos, y entonces vienen a entender el contador público, venimos a entender la razón de ser de tal o cual procedimiento. El licenciado en administración otorga la explicación y la razón de algunos objetivos perseguidos. Y como ya lo comenté, los contadores tratamos de identificar los controles establecidos. En las dos profesiones realizamos procedimientos analíticos para valorar los riesgos de cualquier operación. Es obligado el conocimiento del marco normativo. Es decir, los licenciados en administración tienen que dominar todo el proceso, y el contador público tenemos la obligación de conocerlo para ver de dónde viene tal o cual operación, que al final de cuentas, como ya comentaba, va a ser registrado en los libros de contabilidad de una entidad, de cualquier ente, de cualquier tipo. Y la toma de decisiones se recomienda ya hoy en día, ya es prácticamente ineludible, que las tomas de decisiones no se hagan únicamente por un profesionista, sino que se haga por un grupo colegiado, multidisciplinario, con alta experiencia. No únicamente contadores, no únicamente licenciados en administración, sino cualquier profesión que tenga que ver con la entidad pública o con la empresa privada que está llevando a cabo tal o cual trabajo o tal o cual actividad. Por otro lado, ya hay empresas privadas y públicas que nombran de comisarios, de vigilantes, a licenciados en administración y también a contadores públicos indistintamente. ¿De qué depende? De la capacidad que tenga cada uno de los profesionistas y dependiendo de los antecedentes laborales que tenga. Ser comisario no es fácil, se requieren ciertas habilidades, pero aquí el mensaje es: no es definido que un licenciado en administración pueda o deba ser comisario de una entidad o de una empresa privada, ni tampoco un contador público.
es indistinto, como ya decía, de acuerdo a las habilidades y a las experiencias que se tengan. El contador público determina los recursos económicos y los problemas económicos de que dispone la empresa o de los que no dispone la empresa. El licenciado en administración determina el uso que se le dará a esos recursos económicos, y bien es donde viene otra vez el complemento de cuánto hay, cuánto no hay y cómo se va a disponer de él. Y entonces viene el trabajo conjunto para las definiciones. Los licenciados en administración pueden trabajar, entiendo, en cualquier parte del mundo. Los contadores públicos no. Cuando nosotros queremos trabajar en otro país, tenemos que revalidar los conocimientos y obtener una certificación formal del país en el que vamos a trabajar. Ahí sí hay una diferencia, hasta donde tengo entendido, en relación a los licenciados en administración. Es decir, una empresa extranjera puede contratar a un licenciado en administración y no necesita una certificación en el extranjero. Los contadores públicos sí. Los licenciados en administración también conocemos que parte de sus labores es el reclutamiento y selección de personal, y que en muchas ocasiones, y lo digo con conocimiento de causa, no se le da la importancia a ese reclutamiento y selección de personal. Y por otro lado, el contador público espera buenos resultados de la gente que se está contratando. Entonces, si no se le da la importancia verdadera al reclutamiento y selección de personal, o a la capacitación del mismo personal que se recluta, difícilmente se obtendrán buenos resultados que van reflejados, una vez más comento, en los registros contables, en las situaciones y posiciones financieras de una empresa y en sus resultados. Entonces vienen las consecuencias de no haber reclutado y seleccionado al personal adecuado. Los licenciados en administración implementan los controles, por ejemplo, en las realizaciones de nóminas. ¿Y quién las registra? ¿Quién hace los cálculos de los sueldos y de los impuestos y de las retenciones y de todo eso? Pues ahí viene el complemento. La implementación de los controles no las pone el contador, las pone el licenciado en la administración. Y el registro y la consecuencia de eso lo hace el contador. Entonces ahí viene otra vez el macheo, ahí viene otra vez la interrelación entre las profesiones. La planeación estratégica no se da únicamente de manera general en una institución o en una empresa. Se da hasta en las compras de una empresa, el control de los inventarios, planeación estratégica en el conocimiento de la producción, en establecer indicadores de cada una de las áreas. Hace muchos años hablar de indicadores no existía, al menos yo nunca lo vi en empresas privadas. Actualmente es un tema que ha servido para la toma de decisiones, el estarse midiendo a través de indicadores. Y por otro lado, todo ese registro de compras, todo ese control contable de las compras, de los inventarios, el seguimiento de importaciones y exportaciones, tiene que darse a través de los registros contables y los niveles de detalle que se necesiten de acuerdo a los requerimientos que el licenciado en Administración de Empresas está solicitando. Y el llevarlo a cabo y el poder entender y plasmarlo en blanco y negro en números en la contabilidad y en el control administrativo contable de las empresas, pues es el contador público. Por eso todo el tiempo tiene que haber una comunicación constante. Y también dentro de la labor diaria del contador público se pueden ir identificando algunas mejoras a la planeación estratégica. Luego entonces tendría que haber reuniones para que ambos profesionistas lleguen a un consenso y lleguen a la mejor toma de decisiones para ir mejorando siempre la planeación estratégica de cualquier entidad o de cualquier empresa. Y todo esto no es fijo, la planeación estratégica, cualquier tipo de planeación, es algo que siempre se está moviendo, es algo dinámico. Entonces, no porque se planeó de una forma, así tenemos que terminar, si durante el camino, durante el proceso, se van viendo situaciones de mejora o situaciones de cambio o situaciones externas a las instituciones o externas a las empresas que nos obliguen a cambiar de rumbo en las tomas de decisiones previamente tomadas. En el ámbito gubernamental, las funciones que realiza el licenciado en administración ayudan a lo que el mismo proceso administrativo define: la planeación, la organización, la programación, el control y la dirección de los entes públicos.
Hoy en día se habla mucho de control, se habla mucho de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Pero si no hay una planeación, si no hay una programación, entonces tampoco hay un control y tampoco hay una rendición de cuentas adecuada. También creo, y esta es una apreciación personal, que los licenciados en administración son los profesionistas que deben iniciar y que deben controlar el plan de desarrollo a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Si alguien sabe de planeación, son los licenciados en administración, evidentemente apoyados con otros profesionistas, pero debe girar alrededor de la conducción de un licenciado en administración. ¿Y qué hace el contador público? Que tiene que operar parte de ese plan de desarrollo de una entidad. La capacidad del personal según sus perfiles debe ser estudiado, analizado y valorado por un licenciado en administración. Si a un contador público nos ponen a tener entrevistas con la persona que se va a contratar, no tenemos la capacidad ni los conocimientos de hacerlo. Evidentemente, la elaboración de manuales de organización y procedimientos, bueno, pues ahí no hay manera de que otro profesionista lo pueda hacer, a menos que le guste mucho y haya obtenido el conocimiento de una manera importante. De otra forma, bueno, pues por excelencia el licenciado en administración es quien debe controlar, modificar y adecuar los manuales en cualquier ente laboral. Los licenciados en administración son los que tienen que ir viendo la administración precisamente de los recursos materiales, humanos y también los financieros. El contador público no controla los recursos financieros. El contador público registra y muestra, pero en la combinación de ambas profesiones viene entonces el control y la toma de decisiones. La medición de resultados también se puede hacer de manera conjunta, tanto con los licenciados como con los contadores públicos. Y en el ámbito también gubernamental, creo que el líder de las unidades de información, planeación, programación y evaluación, las UIPs que se utilizan aquí en el Estado de México, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, debiera ser siempre un licenciado en administración quien lleve a cabo esta función. Por otro lado, el contador público siempre está viendo los resultados a nivel numérico, consecuencia de todo este trabajo que el licenciado en administración está llevando a cabo o debe llevar a cabo, y el contador público en un marco de colaboración y de obligación debe informar a su jefe, pero también debe informar de manera paralela al licenciado en administración que esté encargado en la unidad de información, planeación, programación y evaluación para lo mismo, es decir, para la toma positiva, para la mejor toma de decisiones en cualquier ámbito que se esté trabajando. En el ámbito de auditoría, específicamente, se está llevando a cabo, por ejemplo, en el órgano superior de fiscalización en el cual laboro, ya auditorías de tipo integral que les llamamos. Estas auditorías incluyen la revisión financiera de un ente, la revisión de obra de un ente y la revisión de programas del mismo ente. Y para esto debe haber una coordinación entre las áreas desde la programación de las auditorías. Como van a ser auditorías conjuntas, la programación también se tiene que hacer de manera paralela. Y ahí viene la interrelación permanente entre las áreas. La apertura de las auditorías también se tiene que hacer de manera conjunta. La solicitud de información a los entes fiscalizados, porque hay ocasiones en que se venían haciendo solicitudes de información a los entes fiscalizados por parte de los contadores que hacían auditoría financiera, se hacían solicitudes de información por el área de obra y se hacían solicitudes por el área de auditoría de desempeño o de evaluación de programas de manera aislada. Entonces, esa conjunción siempre se debe estar buscando y por eso la solicitud de información debe ser conjunta, debe ser coordinada, debe ser acordada. Parece mentira, pero hasta los lugares físicos se tienen que poner de acuerdo.
de repente resulta que hay auditores en un área y del mismo ente, del mismo órgano de fiscalización, existen auditores en otra unidad y de repente ni se daban cuenta que estaban trabajando en el mismo ente auditado. Entonces parece mentira, pero esa simpleza, si no se toma en cuenta que hasta los lugares físicos tienen que definirse y coordinarse, entonces nos vemos como entes diferentes cuando somos una sola unidad. Los tiempos, ¿cuánto tiempo tarda un contador público, un licenciado en administración, un arquitecto o la intervención inclusive de abogados para llevar a cabo la revisión y obtener los resultados derivados de esa revisión? Se tienen que establecer los tiempos. ¿Para qué? Para definir el inicio y el cierre de las propias auditorías. Entonces, los cronogramas son importantes, respetarlos y estar en contacto todo el tiempo de cómo van avanzando esos diferentes tipos de revisión. El equipo auditor debe conocerse, debe comentarse y debe estar en constante comunicación. La comunicación efectiva debe darse antes, es decir, durante la programación de las revisiones, durante la propia revisión, como ya comenté, en el mismo cierre de las auditorías. Dentro de la ejecución de las auditorías, los procedimientos de auditorías deben definirse perfectamente dependiendo del tipo de auditoría que se esté haciendo. Se pueden cruzar o se pueden empalmar revisiones que parecían similares y entonces el ente fiscalizado llegaba a comentar que por qué se le estaba revisando tal o cual área o tal o cual concepto si los auditores del mismo órgano de fiscalización ya lo habían realizado. Por eso es importante que los procedimientos de auditoría los conozcan las áreas que van a intervenir y procedimientos iguales se pueden o se deben fusionar para evitar la duplicidad de revisiones. Coordinación y compulsas. Cuando se hacen compulsas con terceros, ya sea internos o externos, deben estar también comunicadas para evitar nuevamente la duplicidad de esas compulsas. Los procedimientos para revisar algunas cuestiones financieras, algunas cuestiones de obra, junto con los licenciados en administración, revisiones de evaluaciones de programas y de desempeño, también deben estar definidas y deben estar coordinadas. Ahí de repente, para efectos de los entes que estamos, que se llegan a fiscalizar, que se llegan a revisar, existe un solo concepto de auditor, viene el órgano de fiscalización del Estado de México a revisarnos. Muchas veces el ente no sabe si son del área financiera, si son del área de evaluación de programas. Para ellos es un solo ente y como tal debe manejarse. Entonces, ahí viene la interrelación y la constante comunicación que debe existir entre las áreas. Así también la integración de la información debe ser homologada, homologar los oficios, homologar las marcas, homologar los cursos, ¿sí? Los papeles de trabajo tienen que ir en el mismo sentido. También hay ocasiones en que dependiendo del tipo de auditoría que se vayan a hacer, pues los equipos multidisciplinarios no únicamente están integrados por licenciados en administración y por contadores. También puede haber informáticos, puede haber intervención de ingenieros, y como ya comentaba, intervención de cualquier profesión que tenga que ver con la revisión de algún programa, de algún proyecto de la entidad que estamos revisando. Los resultados de las auditorías deben ser plasmados en un solo informe, con un mismo formato, con una misma forma de redactar las observaciones, con una misma manera de redactar las recomendaciones, para que se vea exactamente la unidad y el equipo que se está formando. La notificación de los resultados debe hacerse de manera conjunta. No podemos llevar a cabo dar aviso de los resultados al ente fiscalizado, primero los financieros y luego los de evaluación de programas y después los de... Debe ser en un solo momento, con una sola unidad, para que el ente sienta y vea los resultados de una auditoría que se le llama auditoría integral. También, hablando de otro tema, diferente a la auditoría, en este año a nivel nacional se habló del presupuesto base cero. ¿Y quién es el que debe realizar y proponer el presupuesto base cero para las entidades públicas?
una sola profesión. Y aquí viene otra vez la interrelación y el trabajo conjunto, el trabajo paralelo, el trabajo en equipo de varias profesiones. Y principalmente en los licenciados en administración y los contadores públicos. En el presupuesto base cero, entre otras cosas, se requiere la justificación con detalle de la totalidad de las necesidades de una entidad para identificar sus actividades, para describir las actividades y para jerarquizar las actividades. Imagínense que el contador público se pusiera, o nos pusiéramos a hacer el presupuesto base cero, y nuestra respuesta mayor sería: no hay presupuesto para tal actividad. Oye, es que necesito, no hay presupuesto para tal actividad. Oye, pero es que tal programa, y no hay, porque es muy fácil decir no hay. Por eso se requiere la interacción entre las diferentes profesiones. Identificar, describir y jerarquizar. ¿Sí? Una de las finalidades del presupuesto base cero es reducir los gastos. Es reducir los gastos, no maniatar las actividades de las entidades o de las áreas. Por eso se requiere la interacción de las diferentes profesiones. Y viene entonces el costeo ya de las actividades, viene el costo-beneficio. Y aquí sí puede haber una intervención mayor ya del contador público, pero siempre debe estar ahí el licenciado en administración, en ese estilo y la afloje, en ese convenio, en esos acuerdos que se deben tomar para ver si tal o cual actividad verdaderamente tiene un costo-beneficio establecido. Y viene la evaluación de los resultados de acuerdo a las actividades programadas. Esa evaluación la tienen dominada, al menos en el órgano de fiscalización, los licenciados en administración y otras profesiones también que ahí laboran. Sin embargo, el contador público puede llegar ahí también a intervenir para dar opiniones o para dar cuestiones numéricas en cuanto a la relación presupuestal con la evaluación de los resultados mismos de los diferentes programas. También el presupuesto base cero busca garantizar el equilibrio económico, y ahí viene la actividad plena del contador público. Permitir un adecuado control de la gestión de la aplicación de los presupuestos. ¿En dónde? Pues en los procesos de control administrativo, pero también en los procesos de los controles contables. Y aquí las dos profesiones tienen intervención. Hacer más eficiente el gasto. ¿De quién es responsabilidad? ¿Del contador o de los licenciados en administración? La respuesta que yo tengo aquí es exactamente de los dos. Si un gasto no se hace eficiente, no es porque el contador público no quiso ni tampoco el licenciado en administración, es porque no hubo una coordinación adecuada. Evitar la duplicidad de funciones y las estructuras. ¿Cómo se puede ver la duplicidad de funciones en las estructuras? Pues a través de la intervención, análisis y definición y la opinión de los licenciados en administración. Entonces viene la valoración económica del contador público. Mejorar los procesos administrativos específicamente de los licenciados en administración. Privilegiar los proyectos de inversión, sí, muy importante la intervención de los licenciados en administración, y ahí entra un poco también de los contadores públicos. Y el equilibrio entre el ingreso y el gasto, pues es nuestro balance, ¿no? ¿Cuánto entró y cuánto puede salir? ¿Cuánto tengo, cuánto debo y cuánto me queda? Entonces esa interpretación sí la debe dar un contador público, pero la debe transmitir de una manera simple a los licenciados en administración y a las profesiones que estén laborando en este ámbito para la mejor toma de decisiones. Proporcionar información detallada sobre los recursos financieros es obligación del contador público. ¿Qué tan detallada? Tanto como su criterio le dé, o tanto como su jefe o la institución lo requiera, para la buena interpretación de las demás profesiones. Y aquí pudiera dar alguna conclusión que entre ambas profesiones se equilibra la estructura de un ente. Entre ambas profesiones se equilibra la estructura de un ente público, de un ente privado, en el ámbito administrativo y en el ámbito financiero para facilitar la toma de decisiones. Y únicamente concluir con un mensaje que estuve buscando ahí algo que tuviera que ver con todo esto, y me parece que localizamos algo muy interesante. Encontrar un buen jugador es muy sencillo, pero hacer que trabaje
trabaje en equipo, esa es otra historia. Agradezco su atención y si hubiera algún comentario, con mucho gusto. Muchas gracias. Señor contador. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas para quien quiera hacer algún cuestionamiento a nuestro conferencista. ¿Quién dice yo? A ver, señorita. Buenas tardes, contador. Mi pregunta es, ¿realmente la licenciada en administración es el que depende de él todo el proceso de control? O también un contador, yo siento que no es tan disparado que un contador todavía pueda hacer todo el proceso de administración. No sé, que usted nos dijo que el administrador estaba encargado realmente de hacer eso, pero yo creo que también el contador puede hacerlo, ¿no? Gracias. Yo comentaría que en nuestra vida profesional y laboral, de una o de otra manera nos convertimos en administradores, pero en administradores a un nivel así chiquito. Aparte de administración fina, de estructuras, de procedimientos técnicos, de controles estudiados, yo veo muy difícil que un profesionista que no estudie ese ámbito lo lleve acá. Yo hablo de lo personal, yo tengo 30 años de auditor y no me atrevería yo a realizar una estructura administrativa de ninguna entidad pública, de ninguna privada. Yo le pediría a colegas como Francisco Mijares que apoyaran en ese proceso y nosotros entonces como contadores valorar en el ámbito económico cuánto cuesta la estructura que se está proponiendo. Ese sería mi comentario. ¿Alguna pregunta adicional? Señoritas, jóvenes. Bien, pues muchísimas gracias al contador Fernando Vaz. Nos ha dado una explicación muy amplia de este vínculo profesional que existe tanto en el desempeño de la formación del contador público como del administrador. Y sabemos ahora que nuestra participación en el mercado laboral es fundamental. Nosotros somos administradores y tenemos un campo muy amplio de conocimiento que atender. Las ciencias administrativas son muy complejas y existen hoy por hoy muchísimas herramientas que ayudan o coadyuvan al desarrollo de las instituciones o de las organizaciones, sean del tipo que sean. Los contadores públicos, como bien decía, son los responsables de registrar, de llevar a cabo el registro del ingreso, del gasto, de la deuda, de lo que corresponde a todas las operaciones que se están generando por parte de los administradores. Entonces, dignifiquemos nuestra profesión, caballeros, señoritas. Tenemos un amplio espectro laboral esperándonos para poder coadyuvar al desarrollo de todas estas instituciones. Quiero entregarle un reconocimiento al señor contador que dice, gracias, que dice: el Colegio de Licenciados en la Administración del Estado de México otorga el presente reconocimiento al contador público Fernando Vaz Ferreira por la impartición de la conferencia de administración titulada Sinergia Profesional entre la Administración y la Contaduría, impartida el 6 de octubre del 2015 en el Grupo de Estado de México. Atentamente el Consejo Consultivo de Empresas. Un pequeño obsequio que esperamos que sea muy ilustrativo de la historia. Y hoy aquí estamos en un museo de historia. Entonces esto es un libro relacionado con la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos.
El próximo 3 de noviembre nos esperamos y tenemos una conferencia muy interesante también